Buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Permítanme orar y compartimos este tiempo que el Señor nos concede. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por permitirnos reunirnos en este día también en torno a este tema. Rogamos, Señor, que tú nos guíes, que nos ayudes, que nos ilumines, Señor, que nos des el entendimiento y la capacidad en tu gracia también para poner en práctica, Señor, todo lo que aprendamos en estos tiempos, tanto lo que mis hermanos estuvieron compartiendo el día de ayer con el pastor Marco, como lo que hoy se tiene dispuesto, y que seas tú, Señor, glorificado y exaltado en todas estas cosas. Así, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces muy buen día. Mi nombre es Jaiber Bernal, como dijo el pastor Marco, soy pastor de la Iglesia Bautista Reformada Pacto de Gracia en Fontibón. Y hoy quiero hablarles sobre la sexualidad y quiero comenzar hablando de lo que significa un tabú. ¿Han escuchado esa palabra, tabú? La palabra tabú proviene de un vocablo que significa prohibido o intocable o innombrable. Entonces, cuando usted escucha esta palabra, eso es lo que se le viene a la mente y generalmente se aplica a temas de los que no se habla abiertamente, de los que no se le... ok. ¿Y a dónde apunto? Por allá. Bueno, generalmente entonces cuando hablamos de tabú, estamos hablando de temas que no queremos hablar abiertamente. Hay muchos temas de esta índole, pero generalmente, por ejemplo, en el contexto cristiano, uno de esos temas tabú ha sido la sexualidad y las relaciones sexuales. Entonces, casi que damos por sentado que todos tenemos un entendimiento de esto. Muchas gracias, mi hermano. Casi siempre damos por sentado que ya entendemos cuál es la sexualidad que como cristianos nosotros debemos poner en práctica en nuestras relaciones y en nosotros mismos, en nuestra identidad. Pero paradójicamente, mientras en las iglesias muchas veces evitamos hablar de estos temas, que probablemente ese es el caso de esta iglesia, es el caso de nuestra iglesia, y es el caso de varias iglesias en donde nos sentimos incómodos hablando un poco de este tema. Pero paradójicamente, mientras las iglesias hacen esto, el mundo en el que vivimos está saturado por una obsesión con lo sexual. Basta observar, por ejemplo, nuestra cultura actual. Bueno, ahí parece que la letra está muy pequeña. Espero que tal vez alcancen a ver. De todas maneras, voy a irlo compartiendo. Por ejemplo, en la publicidad actualmente, productos como ropa, como perfumes, como vehículos, como bebidas, todos ellos han sido erotizados para atraer consumidores. Un ejemplo claro de esto fue, por ejemplo, Colombia en los 90s o 2000. Ustedes recordarán unas campañas que hacía la cerveza Águila con unos calendarios, por ejemplo. Y era algo que en ese caso particular llevó a que la cerveza Águila fuera muy conocida y muy famosa y muy consumida precisamente. Entonces, eso pasa en el mundo, pero en la música, por ejemplo, los géneros más populares exaltan también lo que son las relaciones sexuales como diversión sin compromiso. Hoy usted se sorprende en subirse en un vehículo, en un taxi, y escuchar la música que escuchan los conductores o la música que se escucha en el trabajo o la música que se escucha en las calles, y es una música tan explícita que ya no hay simulación en lo que ellos quieren pensar y vivir. Pero también, por ejemplo, ustedes pueden considerar el cine y la televisión. Las escenas sexuales incluyen, incluso cuando no son necesarias para la trama, que diría yo casi nunca son necesarias realmente. Pero usted va a ver una película y
casi que hoy día tiene que verla usted primero, por ejemplo, si va con su familia, para poder saber si hay alguna escena inapropiada para sus hijos. Pero en las redes sociales es la misma cuestión. Ustedes van a ver un contenido sexualizado que es el más favorecido porque es el que genera mayores likes, mayor seguimiento, mayor suscripción. Y en los datos estadísticos, por ejemplo, la industria pornográfica es una de las más rentables del mundo. Son una de las principales plataformas de acceso para las personas. Por ejemplo, una de esas páginas reporta más de 42 mil millones de visitas anuales. Entonces, todo este tema nos deja ver que el mundo es abiertamente sexualizado, el mundo habla de esta sexualidad, ellos definen esa sexualidad. En los colegios de nuestros hijos también encontramos eso con la educación sexual integral actualmente. Y el punto es, ¿por qué en la iglesia entonces vemos estos temas como un tabú? Ahora, si ustedes van a las escrituras, en las escrituras también ya se anticipaba esta realidad. Miren conmigo, por ejemplo, Romanos capítulo número 1, versículo número del 24 al 27. Y esa realidad del mundo, la Biblia la anticipaba. Dice la palabra, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que Pablo enseña que cuando un hombre rechaza a Dios, cuando una nación rechaza a Dios, Dios los entrega a pasiones y prácticas contrarias a su diseño. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 3, el Señor nos ordena a evitar la fornicación y a evitar toda inmundicia. O en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del verso 3 al 5, la voluntad de Dios, dice allí, es nuestra santificación, absteniéndonos de inmoralidad sexual. Así la Biblia entonces confirma que cuando una sociedad abandona a Dios, la distorsión sexual se convierte en un rasgo dominante. Y esos tres versos que mencioné, Romanos 1:24, Primera de Tesalonicenses 4:3, Efesios 5:3, nos enseñan tres verdades acerca de la sexualidad. Primero, nos enseña que hay un diseño divino para la sexualidad y las relaciones sexuales. Pero también nos enseña que todo lo contrario a ese diseño divino es pecado. Y tercero, que los cristianos debemos apartarnos de ese pecado de la inmoralidad sexual. Por eso entonces, para nosotros los cristianos, la sexualidad, hermanos y hermanas, no debe ser un tabú, algo de lo que no se habla. Pero tampoco debe convertirse en un ídolo como el mundo lo tiene, algo que se exalta por encima aún de Dios. Debe ser entendida desde la perspectiva de aquel que la diseñó, de aquel que es su creador, y por eso a esto lo vamos a llamar la teología de la sexualidad. Así que mis hermanos, para continuar, vamos en primer lugar a considerar qué es la sexualidad. Vamos a definir qué es la sexualidad. Es necesario entonces que definamos qué es, porque en un mundo donde hay diferentes definiciones, en donde tal vez usted y yo tenemos un concepto diferente, cuando hablamos de la sexualidad tenemos que ver qué nos dicen las escrituras o qué podemos inferir acerca de este tema. Y lo primero que podemos considerar es que en la Biblia no aparece la palabra sexo. Tampoco aparece la palabra sexo como la entendemos hoy. No hay un término en hebreo, no hay un término en griego que signifique exactamente lo mismo o que sea equivalente al concepto de sexo. Pero lo que encontramos son expresiones que apuntan a la intimidad sexual y a la unión conyugal.
Por ejemplo, en las Escrituras encontramos palabras como conocer. La palabra en el hebreo es yadá, en el griego es ginosco. Y esta palabra, por ejemplo, la encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 1. Vamos allí. Génesis capítulo 4, versículo 1. Y dice allí la palabra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, piense un momento, si tiene ahí su Biblia y está mirando el texto, ¿qué significa la palabra conocer en ese contexto? ¿Qué piensa? Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, y como consecuencia de ese conocimiento del que está hablando el texto, dice, la cual concibió. Muy bien, ¿qué estaban diciendo allá atrás? Muy bien, excelente. Entonces, cuando nosotros hablamos de sexo o de relaciones sexuales, en la palabra conocer lo encontramos. ¿Y por qué? Porque el conocimiento es algo íntimo, es algo que solamente se supone un esposo y una esposa conocen. Entonces el esposo no conoce a otra mujer que no sea su esposa hasta lo más íntimo, hasta lo más cercano y viceversa. Entonces en este caso la palabra que utilizan las escrituras es la palabra conocer. Ahora, no siempre la palabra conocer significa eso, pero sí siempre significa un conocimiento íntimo y profundo. Pero en este contexto está haciendo referencia a lo que son las relaciones íntimas. Ahora hay otra palabra, por ejemplo, unirse. Unirse. Si van a Génesis capítulo 2, un poco más atrás, versículo 24, aparece una palabra en el hebreo dabak y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y esa palabra unir también se puede considerar, no solamente eso, pero también se puede considerar como esa unión íntima entre un hombre y una mujer. Ahora, en ese contexto, ustedes saben que en el versículo 23 ya hubo unos votos matrimoniales de Adán con Eva. Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es decir, hubo unos votos para ese pacto matrimonial entre Adán y Eva, pero hubo una consecuencia de esos votos o un resultado de esos votos, y era poder entonces separarse y independizarse de lo que iban a hacer los padres, porque esto es una regla de aquí en adelante para todos los seres humanos, hacer su propio hogar aparte. Por eso dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, pero entonces unirse a su mujer y ser una sola carne. Y ahí en ese contexto nos está hablando de relaciones íntimas, porque por eso es que Pablo después dice que el que se une con una ramera, una sola carne es con ella. Es decir, allí hay algo terrible que pasa cuando uno tiene relaciones ilícitas fuera del matrimonio, porque se está uniendo con alguien que no es su cónyuge y no sabe cuántas consecuencias tiene en su ser. Pero también hay otra palabra que aparece en las escrituras cuando hablamos de este tema, y es la palabra shakab, que es echarse o acostarse. Miren conmigo Levítico capítulo número 18. Levítico capítulo 18, versículo 22. Dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces ahí echar, ¿qué significa? Entonces, relaciones íntimas, relaciones sexuales, Dios las está prohibiendo. Ahora, Dios las prohíbe desde Génesis, pero ahora las enmarca también en esas leyes para el pueblo de Israel y se las deja claramente explícitas para prohibir el acto sexual entre hombre con hombre, mujer con mujer, y solamente dentro de la relación conyugal. Hay otra palabra también que pudiéramos considerar, que es basar ejad, que es una sola carne. Y una sola carne se refiere ya no solamente a la unión íntima, sino a la unión integral física, emocional y espiritual entre un hombre
y una mujer. Estos términos entonces muestran que la sexualidad, según la Biblia, no se reduce a lo biológico o lo físico, porque por eso se utilizan esos términos y no solamente se habla del acto como tal, sino se habla de un conocimiento, de una unión. Y estos términos entonces nos muestran que hay algo espiritual, que hay algo moral y que hay algo relacional siempre que hablamos de este tema en particular. Ahora, la palabra sexo, en cambio, proviene del latín sexus, que significa división o separación. Ahora, piensen un momento por qué significa eso. ¿Por qué la palabra sexo? No como se utiliza hoy, porque van a ver que el entendimiento hoy de la palabra sexo es diferente. Pero ¿por qué la palabra sexo, sexus, significa división o separación? ¿Qué creen? ¿Alguien? Bueno, podría ser, muy bien. La separación también de Dios, porque si no está dentro del marco que Dios establece, ese acto como tal, pues puede alejarse, puede tomar una dirección contra Dios. Bueno, podría ser. Sí, tú. ¿Tú ibas a decir lo mismo? Exacto, ese es el punto. O sea, cuando hablamos de sexo, aunque esas cosas que ustedes están diciendo tienen razón, cuando hablamos de sexo, está haciendo división entre masculino y femenino. O sea que cuando usted habla de sexo, no está hablando de relaciones íntimas, sino está hablando de hombres y mujeres. Sexo masculino, sexo femenino. Esa es el origen de la palabra sexo. Entonces, por ejemplo, en las escrituras vemos la palabra género, ¿no? Y hoy se ha generado toda una controversia filosófica entre la distinción entre sexo y género, y una cosa es lo biológico y otra cosa es nuestra identidad. Y aunque en las escrituras podemos ver esos matices también, no obstante ambos van de la mano. Un hombre va de la mano con la masculinidad, una mujer va de la mano con la feminidad. Y aunque son dos énfasis diferentes, uno biológico, fisiológico, y el otro identitario, no obstante, no se pueden separar. Entonces, una cosa es ser un hombre. Por ejemplo, ¿qué es un hombre? Un hombre es una criatura de Dios hecha a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para reflejar la masculinidad. ¿Y qué es la masculinidad? Ser un líder, ser un proveedor, ser un protector, etcétera. Y lo mismo podemos decir acerca de las mujeres. Pero cuando hablamos entonces del sexo, en primer lugar tenemos que entender qué es lo que originalmente significa, y es división o separación, masculino y femenino. Pero con el tiempo, el término amplió su uso para referirse también al acto sexual. Hoy día, entonces, si usted usa esa palabra, usted piensa en ese acto como tal. Pero esto, con todo lo que hemos visto hasta este momento, nos lleva a definir qué es la sexualidad. Porque el sexo no se trata solamente del acto, sino de la distinción entre hombres y mujeres. Pero la sexualidad es la manera integral en que el ser humano, creado varón y mujer, vive y expresa su identidad, sus afectos y su capacidad de relación conforme al diseño de Dios. Entonces miren que es totalmente diferente a lo que el mundo enseña. Entonces cuando hablamos de sexualidad, no estamos hablando del acto de las relaciones íntimas. Estamos hablando entonces de esa expresión de la identidad, de esa expresión de los afectos y de esa capacidad de relacionarnos conforme al diseño de Dios entre hombres y mujeres. Es decir, que si hablamos de sexualidad en ese sentido, podríamos hablar de términos muy generales. Es decir, esa sexualidad se expresa en las relaciones, en la amistad, porque un hombre debe comportarse como un hombre en la amistad, una mujer también lo debe hacer. En la iglesia, las relaciones fraternales también. En el hogar, las relaciones con los padres, entre hermanos, pero en el matrimonio también. Es claro, entonces cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de esto. Por tanto, podemos concluir en esta primera sección que nuestra sexualidad, incluyendo lo que vamos a llamar el placer sexual, es parte del diseño de Dios. Porque ustedes lo notaron en los textos. No te echarás con varón como con mujer. Es decir, Dios está regulando, Dios está restringiendo cuál es el lugar adecuado para las relaciones íntimas. ¿Cuál es? El del matrimonio.
Por eso en Génesis 2:24 encontramos que a Adán le era lícito ver a su esposa y unirse con ella. Pero también, hermanos, algo que es importante, porque a veces este tema, tal vez por las iglesias que tienden a ser muy legalistas, tal vez por el catolicismo romano que promueve el celibato, tiende a verse como algo malo y pecaminoso. Entonces a veces cuando usted comienza su matrimonio y quiere tener relaciones con su esposa, su esposo, se siente culpable porque siente que en un sentido es algo malo. Y la respuesta a eso es que si usted lo ve en las escrituras, si usted ve que hay un proceso legítimo, marital y conyugal, las relaciones sexuales son parte del diseño de Dios y por tanto no es algo malo en sí mismo. Sin embargo, usted no puede separar las relaciones sexuales de la sexualidad y no puede separar la sexualidad del diseño de Dios. Y eso, como vamos a ver, va a cambiar bastante la perspectiva que se tiene de las relaciones íntimas. Porque ya no vamos a pensar como el mundo piensa, ya no vamos a practicar lo que el mundo practica, porque vamos a tener unos principios y un propósito para expresar nuestra sexualidad en el matrimonio particularmente, que es donde quiero centrarme en esta ocasión. Así que esto es lo que podemos observar. El problema entonces también surge cuando se usa fuera del propósito para el cual fue creado. Y las relaciones sexuales fueron creadas para el disfrute, para la intimidad, pero también para la procreación. Y el mundo cree que se libera de estos tabúes, pero termina más esclavizado de sus deseos y pone a este tema como si fuera un Dios sobre Dios mismo. Y esto va a producir en el mundo consecuencias visibles. Va a producir ansiedad, va a producir depresión, va a producir crisis de identidad, va a producir inestabilidad social. Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Entonces estaban tan ociosos, dice las escrituras, que tenían saciedad de pan y ociosidad, y eso fue lo que los llevó a tener tanto tiempo libre para ponerse a pensar en cosas que no convenían y a degradarse y a depravarse, a tal punto de que cuando llegan los ángeles a la casa de Lot, quieren acostarse con los mismos ángeles. O sea, están tan depravados que quieren probar cualquier cosa porque para ellos su Dios termina siendo el acto sexual, ese placer temporal. Pero eso no es muy lejano a lo que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, a los varones que hemos sido configurados de esa manera por causa del mundo y creemos que es la forma natural de ser y no lo es. Si queremos entonces entender correctamente la sexualidad, no podemos partir de la cultura, sino del Creador, porque solo el diseñador puede definir el propósito de lo que Él mismo creó. Y por eso debemos volver a las Escrituras, donde encontramos el diseño original de Dios para la sexualidad. Ahora, con esto en mente, vamos a ver 3 principios que encontramos en las Escrituras sobre este tema. El primer principio es que nuestra sexualidad fue diseñada por Dios. Nuestra sexualidad fue diseñada por Dios. Ahora, la sexualidad, incluyendo el placer sexual, es un regalo divino. No es algo malo, ya lo vimos. Dios creó al hombre y a la mujer con características distintivas, características físicas, emocionales e intelectuales, y diseñó la sexualidad para que se exprese plenamente dentro del matrimonio. Y este principio establece que la intimidad sexual es parte del plan perfecto de Dios. Dios lo creó y por lo tanto debemos verlo como algo bueno, algo sano, algo santo y algo puro. Y su propósito trasciende lo físico, abarcando una conexión emocional y espiritual profunda. Ahora, hay unos textos que nos dejan ver esto claramente. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, y muchas cosas de las que nosotros quisiéramos hablar y plantear, siempre tenemos que ir a Génesis,
para encontrar su fundamento y su diseño. Y allí en Génesis 1, verso 27 y 28 nos dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La bendición de fructificar y multiplicarse implica relaciones sexuales como parte del diseño divino. Dios vio todo lo que había hecho y al final dijo: es bueno en gran manera, incluyendo la sexualidad y el placer sexual. En Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25, Dios observó que no era bueno que el hombre estuviera solo. En el verso 18 lo dice así: y aunque Adán tenía todas sus necesidades físicas cubiertas, Adán, si quería comer de algo, podía estar en el huerto y tomar del fruto y comer de cualquier tipo de fruto, de cualquier tipo de árbol, porque habían muchos árboles. Si ustedes ven en Génesis, el Señor le dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, habían miles de árboles distintos en sus frutas, en sus sabores, solamente que no debía comer de uno. Pero aunque Adán tenía cubiertas todas sus necesidades físicas, porque tenía ríos para bañarse, tenía espacio para descansar, podía observar a los animales, nombrarlos como tenía que hacer, no tenía con quién compartir su vida, no tenía con quién hablar. Y a veces uno dice: sí, estaba Dios. Y sí, por supuesto que estaba el Señor. Pero él necesitaba a alguien, un compañero, necesitaba a alguien con quien compartir esas nuevas experiencias, lo que había aprendido en su día a día, y no tenía con quién compartir su vida en ese sentido. Podía hablar con los animales, pero no le respondían. Comía y dormía solo. Pero ahí es donde Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y lo primero que le hace el Señor es mostrarle a Adán que no es bueno. Miren conmigo, vamos a Génesis capítulo 2. Y es interesante que si están ahí, el verso 18 dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y si Dios acabó de decir eso, ¿qué creen que seguiría después de que Dios dijo eso? ¿Cómo? Muy bien, le resuelve. Pero ¿qué hizo? Verso 19. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Por qué el Señor, en vez de haber creado a la mujer inmediatamente, pone a los animales y le dice que nombre a los animales y que haga todo esto? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué creen? Muy bien, excelente. Ese es el punto. O sea, no solamente Dios en su omnisciencia y perfección sabe que no es bueno que el hombre esté solo, sino quiere hacerle entender al hombre que no es bueno que esté solo. Y él se da cuenta a través de la experiencia, porque entonces empieza a hacer su labor y se da cuenta que no hay ayuda idónea para él, que los animalitos están emparejados, pero él no, que el cerdito está con la cerdita, que el caballo está con la yegua, y ve que todos andan en parejitas, y él no, él está solo. Él se da cuenta y el Señor lo lleva a caer en cuenta de esto. Y este es un principio interesante, porque nos deja ver que el Señor no nos ha diseñado para estar solos, nos ha diseñado para estar en compañía, a no ser la excepción de que tengamos el don de continencia para servir al Señor con todo nuestro ser. Casos que existen, pero son muy excepcionales. Es decir, que si usted es soltero, tarde o temprano se va a casar, o tarde o temprano es necesario que lo haga. No puede decir como el mundo le dice hoy, por ejemplo, hermanas, el feminismo les dice: no necesitan un hombre, no necesitan un esposo, no necesitan una familia, los hijos son un estorbo, etcétera. Pero mire lo que la Biblia está diciendo. ¿Acaso el mundo, el feminismo de hoy día es más sabio que Dios cuando Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo? Ahora, si dice que no es bueno que el hombre esté solo, se implica que no es bueno que la mujer esté sola.
Así como dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, no solamente se lo está diciendo al hombre, sino se lo está diciendo a la mujer también. Muchas veces la forma en la que las escrituras hablan para darnos a entender estos temas. Así que en Génesis vemos que primero Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, después lo hace pasar por el proceso de que él mismo piense y se dé cuenta de que no es bueno, y después ahí sí crea a la mujer. Verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Y qué es lo que hace Adán? Según el hebreo, hermanos, el verso 23 está en forma de exclamación. Es decir, es casi como si Adán gritara de emoción y viera a esa mujer con deleite y dijera, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Verso 23, ahí está. Ahora, al final del texto, en el verso 25, dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, la ausencia de vergüenza refleja la pureza de la intimidad sexual en el matrimonio antes del pecado. Porque ¿por qué creen que se emocionó Adán al ver a su mujer? Su mujer estaba como Dios la trajo al mundo. No había vergüenza. Él amó a su mujer, él se deleitó, él deseó a su mujer en ese momento, y por eso dice lo que dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne. No solamente está diciendo lo literal que ocurrió, tomada de la costilla, sino está diciendo, ahora esta es mi esposa, ella es mía, es lo que está diciendo Adán. Ahora, con Pablo en 1 Corintios 7 entendemos que no solamente Eva era de Adán, sino que Adán era de Eva. Y por eso Pablo dice, no os neguéis uno al otro. Es decir, nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino a nuestro cónyuge. Nosotros somos de nuestros cónyuges y nuestros cónyuges son nuestros. En ese orden de ideas, por eso es que en Génesis 4:1 luego vemos que dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y la palabra conoció, como ya expliqué, se refiere primariamente al acto íntimo, a la relación sexual, pero también implica un conocimiento emocional y profundo, similar al que Dios tiene de nosotros. Porque si ustedes van a Romanos capítulo 8, versículo 29, vamos allí un momento. Romanos capítulo 8. Miren cuál es la palabra que se utiliza allí, que es el equivalente al hebreo de la palabra que encontramos en Génesis 4:1 para referir nuestra relación con Dios. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y por qué Dios escoge la misma palabra para hablar de esa elección que Él ha hecho? Porque Dios nos ha escogido en amor. Dios nos ha amado, es lo que significa. Dios ha decidido tener una relación profunda e íntima con un grupo de personas en particular. Entonces noten que cuando hablamos de las relaciones íntimas no podemos hablar solamente del acto en sí, sino de todo lo que implica ese acto. Es decir, esposos, cuando ustedes tienen intimidad, esa intimidad no solamente es la carne uniéndose, es el espíritu volviéndose uno solo, son las emociones, son todos los aspectos de nuestro ser compartiendo. Entonces, por ejemplo, matrimonios que llevan muchos años no pueden volver las relaciones íntimas como si fuera una rutina o una monotonía cuando hay un acto implícito y precioso del diseño de Dios entre nosotros. Y eso es lo que va a hacer que haya un disfrute real y no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Así que conocer se refiere a eso. Conocer es un conocimiento emocional, es un conocimiento espiritual, es un conocimiento profundo, similar al que Dios tiene de nosotros.
Y este término describe una intimidad que va más allá de lo físico, incluyendo, por supuesto, el respeto mutuo y el amor. Así que aquí encontramos unos detalles claves, un diseño divino de la sexualidad. Dios entonces creó al hombre y a la mujer con diferencias, con partes sexuales diferentes, con emociones diferentes, con un intelecto diferente para que se complementen. La sexualidad con su capacidad para el placer es un regalo divino y no es algo pecaminoso, sino es algo bueno. Pero también otro detalle clave es la soledad de Adán. A pesar de vivir en un paraíso, Adán estaba solo, sin alguien con quien compartir su vida. Y la creación de Eva por parte de Dios respondió a esta necesidad, mostrando que el matrimonio es el contexto diseñado por Dios para la intimidad. Pero otro detalle clave es que la intimidad va más allá de lo físico. Ser una sola carne no solo implica la unión sexual, sino un conocimiento profundo del cónyuge. Dice un pastor, es descubrir y aceptar la desnudez de la otra persona, es no tener secretos con mi cónyuge, es conocer íntimamente por experiencia personal a él o a ella. Este conocimiento entonces trasciende lo intelectual, trasciende lo superficial, como el que se tiene con un amigo o una amiga. Es la intimidad, es donde ambos se ven a sí mismos como realmente son. ¿O quién lo conoce más a usted que su cónyuge? Uno se puede saludar en la iglesia, uno puede pasar experiencias en la iglesia a lo largo de los años con personas que uno dice, yo ya sé cómo es el hermanito, yo ya sé cómo es la hermanita, pero al final el único que lo conoce uno, además del Señor que conoce todas las cosas, por supuesto, pero el único humanamente hablando que lo conoce a uno como realmente es su cónyuge. Y eso hace parte de esa intimidad que se tiene en todos esos sentidos. Es una dimensión única. Dice otro pastor, cuando tú estás en la intimidad con tu cónyuge desnudo, él o ella te está viendo a ti en una dimensión que nadie te ha visto anteriormente. Pero también otro detalle clave de este punto es que la intimidad matrimonial es sagrada y única. Es un acto sagrado que ocurre en medio del espacio y el tiempo, en medio del amor y la pasión. No se compara con otras experiencias como trabajar juntos o convivir bajo el mismo techo. Nada se le puede comparar, es algo sagrado a los ojos de Dios. Y también encontramos una diferencia entre sexo e intimidad. Muchas parejas tienen sexo cuando cierran la puerta de su habitación, pero no necesariamente intimidad. El sexo, en el sentido que lo entendemos hoy, no como lo vimos en esa distinción, es un regalo de Dios para disfrutarse en el matrimonio, pero la intimidad implica una conexión más profunda, no solamente física, sino emocional y espiritual. Ahora, eso nos lleva entonces a nuestro segundo principio. El primer principio entonces es que es un diseño divino, que Dios ha diseñado la sexualidad en todo el marco del que estoy haciendo referencia. Pero en segundo lugar, vamos a encontrar que el placer sexual auténtico, y creo que ya lo dije, pero lo voy a reiterar, se recibe en la intimidad del matrimonio. Es decir, ese es el marco legítimo. Lo primero es un diseño de Dios. Lo segundo es que el marco en donde vamos a encontrar el auténtico placer sagrado y legítimo se encuentra en la intimidad del matrimonio conforme al diseño de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la cultura, dejémosla ahí, la cultura hoy día promueve ¿han escuchado esta expresión tal vez? El sexo casual. Ahora, tristemente, hermanos, tenemos que hablar de cosas como estas. Primero porque la palabra de Dios las enseña, pero segundo porque en muchas iglesias ustedes van a encontrar esa realidad. Miren, no es el tema, pero ¿de dónde sacaron la idea de noviazgo? Búsquenla en las escrituras. Busque la palabra novio o novia siquiera y no la van a encontrar. Hay una palabra por allá en hebreo en el Antiguo Testamento que cuando usted la mira no dice novia, es desposada, comprometida. Ahora, en el contexto cultural un novio
es un novus, es decir, es un nuevo. ¿Es un nuevo en qué? En el matrimonio. Los recién casados son los novios, en el contexto cultural. Pero en las escrituras nosotros no encontramos eso. No encontramos un permiso para que dos personas que se van a casar se conozcan, prueben a ver cómo es y después sí se casen. Es muy curioso que las parejas del mundo vivan juntas, tengan relaciones íntimas, tengan hijos, pero cuando les hablan de matrimonio dicen, no, 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 hasta allá no llego. Cuando están viviendo todo lo que un matrimonio debe vivir. Así que el verdadero placer solamente se encuentra en la intimidad del matrimonio conforme al diseño de Dios. La cultura moderna promueve esto del sexo casual, que más bien, hermanos, es una función animal, eso es lo que hacen los animales. Pero esto contradice la palabra de Dios, que reserva el sexo para el pacto matrimonial. Las relaciones fuera del matrimonio son pecaminosas claramente, son vacías y traen consecuencias destructivas, mientras que la intimidad con el cónyuge ofrece satisfacción plena y duradera incluso a través de los años. Aquellos que han sido infieles encuentran placer momentáneo, pero después eso que parecía dulce en su paladar se vuelve amargo en su vientre, porque se han dado cuenta de que no solamente era el acto como tal, sino era todo el ser. Por eso las escrituras, por ejemplo, en Proverbios capítulo 5, versículo del 15 al 19, nos dice cosas como: bebe el agua de tu propia cisterna, los raudales de tu propio pozo. ¿Acaso han de derramarse tus fuentes por las calles y tu corriente de aguas por las plazas? Sean ellas para ti solo, no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, sierva amada, graciosa Gacela. Que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ahora, la cisterna y el pozo simbolizan a la esposa en ese contexto. Es la fuente legítima de satisfacción. Cada vez que un hombre quiere beber de esa agua, es decir, cada vez que un hombre quiere tener satisfacción sexual, ¿a qué cisterna y a qué pozo debe ir? A donde su esposa. El texto exhorta a evitar relaciones con extraños también. Dice, ¿cómo han de derramarse tus fuentes por las calles? Eso es ilícito, es ilógico también. La fuente legítima de satisfacción sexual se encuentra en el matrimonio. A embriagarse nos llama el texto con el amor de la esposa. Pero también, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 4, vamos allí, Hebreos 13, 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, hay lecho sin mancilla, que significa una cama sin mancha, o sea, está haciendo referencia a las relaciones en el matrimonio. Dice, deben ser precisamente entre un hombre y una mujer, o sea, lo que es la honra en el matrimonio en este tema, lo que es la santidad y la pureza, tiene que ver con que ese acto es legítimo solamente dentro del lecho marital. Pero dice el texto, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, que el matrimonio es un tesoro divino y el sexo dentro de él es santo, pero fuera del matrimonio es degradante, es pecaminoso, es sacrílego, prácticamente lo que encontramos con esas palabras. Ahora aún el Señor nos llama, por ejemplo, en Deuteronomio 24, cuando los hombres iban a ir a la guerra, dice, cuando alguien se haya desposado con mujer nueva no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un año, para alegrar la mujer que tomó. Ahora esto es interesante, porque los recién casados, por ejemplo, deberían tomarse todo un año para darle prioridad a su matrimonio. No deberían estar pensando, por ejemplo, en, bueno, qué ocupaciones, ahora qué vamos a hacer
¿Cómo vamos a sobrevivir? No, esas son cosas que para eso es el compromiso, para prepararse uno. Pero en el matrimonio uno debe darse prioridad, no es a los papás porque nos fuimos de la casa, no es a otras cosas, es a esos dos cónyuges que se están conociendo y que deben disfrutar. ¿Y por qué Deuteronomio 24 dice eso? Porque, ¿qué creen que pasaba con el soldado después de ese año? Pues si tenía que morir, moría feliz, moría satisfecho, porque ya no había razón por la cual dijera, ay, hubiera compartido más conmigo. No, compartió todo lo que pudo y estaba totalmente lleno de ánimo y aliento para hacer lo que el Señor le había mandado hacer. Y nosotros también así. Malaquías también, capítulo 2, verso 14, Dios condena a los israelitas que se divorciaban de la mujer de su juventud, de la compañera de su pacto, porque esto violaba el compromiso matrimonial. Dios aborrece tal infidelidad. Aún el divorcio, que es legítimo bajo la causal del adulterio, es algo que el Señor no mandó, es algo que el Señor concedió, pero es algo que no podemos ver como agradable a Dios. Tristemente es consecuencia del pecado también. Dice Proverbios 5 también, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Así que todo esto nos enseñan algunas cosas, y es el rechazo al sexo casual. La filosofía de la revolución sexual, que presenta el sexo como una necesidad física comparable a comer o a dormir, es contraria a las escrituras. Por eso, hermanos, es que muchas veces en nuestros matrimonios tenemos tantos conflictos y necesitamos tanta consejería, porque venimos al matrimonio preconfigurados como el mundo nos ha configurado y creemos que el sexo es esto, pero cuando vamos a las escrituras nos damos cuenta de que, oh sorpresa, no es así. El hombre que cree que se casa solamente para tener relaciones íntimas, al primer mes de casado se va a dar cuenta de que, oh sorpresa, mi cónyuge no es un objeto, sino es una persona que piensa, es una persona que analiza, es una persona con la que debo compenetrarme, es una persona que debo conocer, compartir, y que yo también. Las uniones ilícitas son reprobables a los ojos de Dios porque convierten a dos personas en una sola carne sin compromiso ni pacto, sin distinción ni propósito, un yugo desigual. Hay consecuencias de la infidelidad. Muchos hombres y mujeres influenciados por la cultura buscan aventuras fuera del matrimonio, pensando que se han salido con la suya. Sin embargo, Dios ve todo y el pecado tiene consecuencias. Hay personas que empiezan coqueteando con alguien del sexo opuesto en sus trabajos, en sus lugares, en su casa, aún en su iglesia. Y esto hace adulterar en el corazón, y ese adulterio se convierte en una pesadilla porque la infidelidad lleva a mentir, a robar para cubrir gastos y eventualmente a ser descubierto, tarde o temprano. Y lo único que hace con esto es destruir su matrimonio. La satisfacción sexual verdadera se encuentra en la mujer de la juventud. Pero se me va el tiempo, pasemos a la tercera y última. Y es otro principio que podemos encontrar en el diseño de Dios, y es que la sexualidad es una expresión del amor. El sexo en el matrimonio entonces no es un acto egoísta para tomar placer, sino una responsabilidad mutua de darse el uno al otro para satisfacer las necesidades del cónyuge. Entonces en las relaciones en el matrimonio uno no está buscando qué me va a dar, sino qué le voy a dar a mi cónyuge. Es una obligación que refuerza el compromiso matrimonial y que debe alinearse con el diseño natural de Dios, evitando prácticas pecaminosas influenciadas por el mundo. Muchas de las cosas que tristemente se llegan a practicar dentro del matrimonio en las relaciones íntimas se practican por lo que se ha visto, por lo que se ha oído o por lo que tristemente se ha experimentado en otras relaciones que no deberían existir.
porque el diseño del Señor es que sea un hombre y una mujer unidos para siempre, que experimenten juntos, que aprendan juntos, que vivan juntos, no viciados, no expuestos a otras cosas. Miren, muchas de las cosas que tristemente se practican en un matrimonio se han visto en la pornografía, por ejemplo. ¿Ustedes creen que ese es el diseño de Dios? Ese es el diseño de Dios cuando el Señor nos manda a satisfacer a la persona, a unirnos en la intimidad y no solamente a un acto. Acompáñenme a Primera de los Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 5. Por ejemplo, el versículo 3 especialmente, voy a leerlo, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Y de qué está hablando Pablo? De las relaciones íntimas. El deber conyugal del que habla el texto es un término comercial que significa pagar una deuda. Paga lo que debes. Es lo que está diciendo Pablo. Es decir, hay un deber. El sexo es una obligación mutua en el matrimonio. A veces llegan momentos cuando pasan los años, las discusiones, los desacuerdos, que deberíamos resolver porque la Biblia nos llama a no poner el sol sobre nuestro enojo, a perdonarnos. Pero a veces todo esto hace que ya uno no quiera estar con su cónyuge. Pero mire lo que dice el texto: cuando uno no quiere, uno no puede no querer, porque el cuerpo no es de uno, sino el cuerpo es del cónyuge y debo pagar lo que debo. Entonces no debemos manipular, no debemos prohibir, no debemos abstenernos, porque esto lo que va a generar es un daño dentro de los matrimonios. Pero el deber conyugal está hablando de las relaciones que son santas y honrosas, no está hablando de otras cosas, como por ejemplo lo que nos decía Romanos, pasiones vergonzosas, en donde aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces no estamos hablando de las experiencias que el mundo quiere enseñar, sino estamos hablando de lo que Dios ha mandado como intimidad. Así que se me va el tiempo, hermanos. Algunos detalles claves de esta parte son la responsabilidad mutua, es decir, el sexo en el matrimonio es un privilegio, es un placer, pero es una responsabilidad. El esposo y la esposa tienen la responsabilidad de satisfacerse mutuamente en lo sexual el uno al otro. No hay lugar para el celibato en el matrimonio, ya que el cuerpo de cada cónyuge pertenece al otro. Dice un pastor: tú tienes una deuda en el momento en que te casas. Tu cuerpo no te pertenece a ti, me pertenece a mí, y el mío te pertenece a ti. Negarse al cónyuge sin motivo legítimo, tal vez como una enfermedad, como problemas físicos, es defraudar. No retengas una propiedad que es ajena. Y el cuerpo, según 1 Corintios 7, le pertenece a mi cónyuge. La única excepción es un acuerdo mutuo, temporal, para dedicarse a la oración, pero deben volverse a unir para, como dice el texto, evitar la tentación de Satanás. El uso natural del sexo es parte del hombre y parte de la mujer de la forma como Dios lo diseñó. Prácticas contra natura, como las descritas en Romanos 1, son pecaminosas y traen consecuencias. Hay una cosa que se llama algo así como las parejas swinger, que cambian todo eso es pecaminoso, hermanos. Todo eso son los modelos del mundo. A veces en el matrimonio, pasando los años, se dice: vamos a innovar, vamos a probar algo nuevo, vamos a cambiar. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién nos dio a nosotros la potestad de cambiar lo que Dios ha diseñado? Eso es no pensar conforme a los principios de Dios, porque si usted piensa conforme a los principios de Dios, que son tres por lo menos: primero,
es un diseño de Dios. Segundo, ya estamos casados y tenemos la libertad del placer entre nosotros. Y tercero, que es una expresión de amor y no de egoísmo. Entonces van a ver que no hay necesidad de inventarse cosas nuevas, sino más bien de revitalizar lo que desde un principio estaba en ustedes. Las parejas deben rechazar prácticas sexuales influenciadas, por ejemplo, por la pornografía, por las revistas sensacionalistas, por patrones mundanos o novelas románticas, ya que ese no es el diseño de Dios. Mire de dónde provienen esas cosas, del mundo. ¿Y usted qué cree que el mundo está pensando de la sexualidad? Lo que vimos al principio, solamente el acto como tal. La creencia de que el matrimonio permite cualquier práctica sexual no es bíblica, no va conforme a los principios del Señor. Así que, mis hermanos, hoy vimos esos tres principios en esta primera sesión. Vimos entonces un poco acerca de la teología de la sexualidad. Vimos que a veces es un tabú entre nosotros, que el mundo se obsesiona con estos temas, que tenemos que ir a las escrituras para ver cuáles son esos principios. Y vimos tres principios conforme a la palabra del Señor. El primero es que la sexualidad es un diseño de Dios. El segundo es que el placer sexual se debe dar en el marco del matrimonio legítimamente, como Dios lo ha instituido. Y tercero, que la sexualidad y las relaciones sexuales son una expresión de amor entre los cónyuges. Así que, mis hermanos, vamos a dejar aquí porque